10 hábitos estoicos para una mente inquebrantable. Imagina esto: el mundo arde a tu alrededor, los gritos no cesan, las noticias repiten tragedia tras tragedia, la presión de tu entorno se vuelve asfixiante, sientes que todo se mueve más rápido de lo que puedes procesar. En medio de ese caos tú permaneces inmóvil, no porque seas insensible, sino porque has cultivado la fuerza interior necesaria para no reaccionar ante cada provocación. Has aprendido a mirar hacia adentro antes de responder hacia afuera. Esa es la esencia del dominio emocional estoico. Este video es para ti, que estás harto de sentirte arrastrado por tus emociones. Para ti, que sabes que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo respondes a él. Bienvenido a Horizonte Estoico, donde transformamos cada crisis en una oportunidad para forjar carácter. Hoy te revelaré 8 claves estoicas para dominar tus emociones en silencio, sin dramatismo, sin necesidad de demostrar nada a nadie, solo con la fuerza de tu espíritu. Pero antes de entrar en materia, quiero que te detengas y pienses: ¿cuántas veces has reaccionado sin pensar? ¿Cuántas veces dijiste algo de lo que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces permitiste que la ira, la ansiedad o el miedo te convirtieran en una versión de ti mismo que desprecias? Si estás aquí es porque esa versión ya no te representa, y lo que necesitas no es motivación pasajera, sino principios firmes. Lo que necesitas es filosofía práctica. Lo que necesitas es estoicismo. No es casualidad que en los últimos años millones de personas hayan vuelto su mirada a figuras como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Porque en medio de la incertidumbre, sus enseñanzas se alzan como pilares de sabiduría milenaria. Y es que los estoicos entendieron algo esencial: la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de tus impulsos, no ser víctima de tus pasiones, no depender del reconocimiento, del éxito externo, ni del juicio de otros para mantener tu paz interior. En este viaje, no te hablaré como un maestro, sino como un compañero. Yo también lucho a diario con mis emociones. También caigo, también me pierdo. Pero he encontrado en el estoicismo un mapa, y ese mapa me recuerda cada día que el control comienza en el silencio, en la pausa, en el espacio entre lo que sucede y lo que decides hacer con eso. Así que abre bien los oídos, porque lo que estás a punto de escuchar no son simples consejos, son armas, herramientas forjadas en fuego, lecciones eternas que, si las practicas con disciplina, te convertirán en alguien que domina su mundo interior, aunque el mundo exterior se derrumbe. Comencemos ahora con la clave número 8. Clave 8. Recuerda que tus emociones no son hechos. Esta puede parecer una idea simple, pero es profundamente liberadora. En su manual El Enchiridión, Epicteto deja claro que no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio cambia el juego por completo, porque si tus emociones se desencadenan no por lo que ocurre, sino por lo que tú crees que significa lo que ocurre, entonces tú tienes el poder de modificar esa interpretación. ¿Cuántas veces has sentido rabia por algo que luego resultó ser un malentendido? ¿Cuántas veces te has sentido herido por palabras que ni siquiera estaban dirigidas a ti? Esto sucede porque el ser humano tiende a reaccionar ante su percepción del mundo, no ante el mundo en sí. Y esa percepción, si no se examina, puede ser una fuente constante de sufrimiento innecesario. El dominio emocional estoico comienza con esta distinción. Tus emociones no son hechos objetivos, son reacciones subjetivas. Son interpretaciones que tu mente formula a partir de una experiencia. Y si tienes la disciplina de detenerte antes de asumir que tus sentimientos son verdades absolutas, puedes evitar muchas decisiones impulsivas que luego lamentarás. Imagina, por ejemplo, que alguien te mira con desprecio. La emoción inmediata puede ser ira, orgullo herido, ganas de responder con la misma moneda. Pero, ¿y si esa persona simplemente está pasando por un mal día? ¿Y si ni siquiera te estaba mirando a ti? Si permites que la emoción tome el control, reaccionas como un animal. Pero si aplicas la sabiduría estoica,
introduces una pausa, un espacio de reflexión, y desde ahí puedes elegir una respuesta más digna de ti. Dominar esta clave implica entrenar tu mente todos los días. No se trata de reprimir emociones, sino de entenderlas, observarlas como nubes pasajeras, nombrarlas sin identificarse con ellas. Siento ira, no soy iracundo. Estoy ansioso, no soy ansioso. Esa distancia te devuelve el poder. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo dice con firmeza. Si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tú tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esa frase debería estar escrita en fuego en la mente de todo estoico moderno. Porque cada vez que sentimos que perdemos el control, en realidad estamos olvidando que el control nunca vino de fuera, siempre estuvo dentro. Empieza a practicar hoy. La próxima vez que una emoción te sacuda, no reacciones de inmediato. Respira, obsérvala. Pregúntate, ¿esto que siento es un hecho o es una interpretación? ¿Puedo estar equivocado? ¿Esta emoción me está sirviendo o me está encadenando? Haz de esa reflexión una rutina y poco a poco verás cómo las emociones pierden su poder de dominarte. Clave 7. Sé el guardián de tu lengua cuando la emoción esté en alza. Séneca decía que nada se parece más a la locura que la ira, y tenía razón. Cuando las emociones intensas se apoderan de ti, lo primero que pierdes no es el juicio, es la lengua. Las palabras se disparan como cuchillos, y una vez lanzadas, ya no hay forma de devolverlas. Por eso esta clave es fundamental. Si quieres dominar tus emociones, debes entrenarte para guardar silencio cuando el alma esté alterada. Esto no significa callar por cobardía ni reprimir por temor. Significa ejercer dominio. Significa decir, ahora no es el momento de hablar, porque no soy yo quien hablará, sino la emoción desbordada. El estoico no es quien no siente, sino quien no se deja arrastrar. Y el primer campo de batalla es la boca. Cada vez que hablas desde la ira, desde el resentimiento o la ansiedad, entregas tu dignidad a lo externo. Reaccionas como un títere, te conviertes en esclavo de tus estados internos, y ese no es el camino del sabio. Piensa en esto. ¿Cuántas discusiones terminaron en rupturas por no haber esperado una hora antes de responder? ¿Cuántas veces deseaste haber dicho menos, haber sido más prudente, más sobrio? La sobriedad emocional no se logra con teorías, sino con práctica. Y la práctica comienza aquí, en la lengua. Epicteto nos recuerda, tenemos 2 oídos y una sola boca. Por lo tanto, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Este principio no es solo una estrategia de comunicación, es una defensa ante la autodestrucción emocional. Cuando estás alterado, el silencio se convierte en tu escudo. Imagina que acabas de recibir una crítica injusta. El impulso natural es defenderte, atacar, demostrar que tienes razón. Pero el estoico observa ese impulso como un cirujano. No lo niega, pero tampoco le entrega el bisturí. Guarda silencio, respira, espera a que el fuego interno se apague y solo entonces responde. O tal vez decide no responder en absoluto, porque descubre que no vale la pena. Dominar esta clave es difícil en un mundo que premia la inmediatez. Vivimos en la era del responde ya, del di lo que piensas sin filtros. Pero eso no es valentía, eso es inmadurez emocional. La verdadera fortaleza se manifiesta en la contención, en saber que puedes herir y no hacerlo, en tener la última palabra y elegir el silencio. Séneca lo resumió con precisión. No hay mayor prueba de fortaleza que soportar con serenidad las ofensas. Cada vez que eliges callar ante la provocación, no estás perdiendo una batalla, estás ganando el respeto de tu alma. Estás construyendo una versión de ti mismo que actúa desde la razón, no desde el capricho emocional. Haz de esto una práctica. Cuando sientas que la emoción te domina, cierra la boca. Literalmente. Cuenta hasta 10. Camina. Respira. Escríbelo si hace falta. Pero no hables. No mandes ese mensaje. No levantes la voz.
Dale a tu mente el tiempo que necesita para recuperar el mando, y verás cómo esa pequeña pausa se convierte en la base de una nueva vida. La clave número 6 va aún más allá, y te mostrará cómo enfrentar la tormenta emocional desde la raíz misma de tu filosofía. Clave 6. Distingue lo que depende de ti de lo que no. Si hay un principio estoico que sostiene todo el edificio del autocontrol emocional, es este: aprender a distinguir lo que está en tu poder de lo que no lo está. Epicteto lo colocó al inicio de su Enchiridion por una razón, porque si no haces esta distinción, estás condenado a vivir en frustración constante, a querer controlar lo incontrolable, a reaccionar con ansiedad ante lo inevitable. La mayoría de las emociones destructivas surgen de una ilusión, la creencia de que podemos o debemos controlar cosas externas. Nos enojamos porque alguien no actúa como esperamos. Nos sentimos ansiosos por el futuro que no podemos predecir. Nos deprimimos por eventos del pasado que no podemos cambiar. Toda esa energía emocional se malgasta en batallas inútiles. Pero el estoico no pelea en guerras que no puede ganar. El estoico se pregunta, ante cada situación, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces se suelta. Renuncia al deseo de controlar. Acepta, y al hacerlo, recupera su paz. Porque el control real no está en cambiar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo. Imagina que estás atrapado en un tráfico infernal. Puedes gritar, insultar, desesperarte, o puedes recordar que el tráfico no depende de ti. Tu reacción, sí. Puedes respirar, escuchar un audiolibro, aprovechar el momento para meditar. Esa decisión te devuelve poder. No cambia la situación, pero cambia lo que la situación significa para ti. Marco Aurelio decía, muy pocas cosas son necesarias para vivir una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Esta frase es un recordatorio de que la serenidad no viene de un mundo perfecto, sino de una mente disciplinada, de una mente que se niega a sufrir por lo que no puede controlar. Entrenar esta clave requiere vigilancia. Cada vez que sientas una emoción intensa, haz una pausa y pregúntate, ¿esto que me afecta está bajo mi control? ¿Depende de mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Si es no, entonces suéltalo. No luches contra la lluvia. Aprende a caminar bajo ella sin mojar tu alma. Esto no es resignación, es sabiduría. Es reconocer que no somos dioses, que no podemos dictar el curso del universo, pero sí podemos decidir cómo interpretamos cada evento. Y esa interpretación puede ser fuente de paz o de tormento. Haz de esta distinción una herramienta diaria. Escríbela. Léela cada mañana. ¿Qué depende de mí hoy? ¿Qué no depende de mí? Y verás cómo, poco a poco, la ansiedad se disuelve, la ira pierde su veneno y la tristeza deja de ser un pozo sin fondo, porque estarás enfocado en tu esfera de control y desde ahí construirás la tranquilidad que nadie te puede arrebatar. Clave 5. Abraza el presente como tu único territorio de poder. Uno de los mayores enemigos del dominio emocional es la evasión del presente. Nos perdemos en lo que fue o nos angustiamos por lo que vendrá. Pero mientras nuestra mente viaja entre el pasado y el futuro, la vida sucede ahora. Y el estoicismo, con su disciplina de atención, nos invita a recuperar ese instante como el único lugar donde realmente tenemos poder. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones: el presente es todo lo que tienes, lo demás o ya no es, o aún no ha sucedido. Esta verdad simple es profundamente liberadora, porque nos obliga a mirar dónde estamos parados, a dejar de sufrir por lo que no podemos revivir ni controlar, y a actuar desde la única trinchera que podemos defender, el ahora. Aceptar el presente no es conformarse, es comprometerse. Es decir, este es el momento que me ha sido dado, y voy a actuar con virtud dentro de él. No importa si es incómodo, si duele, si no era lo que esperabas. El estoico no espera condiciones ideales para ejercer su voluntad. La ejercita en cualquier circunstancia,
precisamente porque sabe que el momento perfecto no existe. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por un problema solo porque tu mente lo proyectó hacia el futuro, agrandándolo más allá de lo real? ¿Cuántas veces reviviste una discusión pasada que ya no puedes cambiar? Cada vez que haces eso, abandonas el presente. Y al abandonarlo pierdes fuerza, pierdes claridad, pierdes paz. Epicteto enseñaba que debemos vivir cada día como si fuera una vida completa. No porque temamos a la muerte, sino porque solo así podemos actuar con intensidad y propósito. Cuando estás en el presente, dejas de vivir a medias, tomas decisiones más sabias, escuchas con más atención, hablas con más intención, sientes sin ser esclavo del sentimiento. Abrazar el presente es también aceptar lo que no se puede cambiar, al menos por ahora. Es mirar una pérdida, una decepción, una frustración y decir, esto es lo que es. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo actuar con virtud desde aquí? Esa actitud transforma la resignación en poder, porque ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un artesano de tu respuesta. Haz del presente tu fortaleza. Cada vez que te sientas arrastrado por el miedo al futuro o la culpa del pasado, respira y regresa. Mira lo que tienes frente a ti. Nómbralo, agradécelo si puedes, afróntalo si debes, pero no huyas. El presente no necesita ser perfecto para ser suficiente. Séneca lo expresó con crudeza. Mientras perdemos nuestro tiempo dudando y postergando, la vida se escapa. Esa es la advertencia y el regalo. No tienes otra vida más adelante. No tienes una versión alternativa donde todo encaje. Solo tienes esta. Este instante, esta respiración, esta oportunidad para ser quien eliges ser. Entrenar esta clave te dará un poder casi invulnerable, porque nadie puede arrebatarte tu presencia. Nadie puede controlar lo que haces con el momento que vives. Y si haces del presente tu hogar, entonces no habrá emoción que te saque de ti mismo, porque estarás donde debes estar, aquí, y estarás como debes estar, despierto. Clave 4. Practica el desapego como forma de libertad interior. En una sociedad que te enseña a poseer, acumular y apegarte, el desapego parece una provocación. Pero para los estoicos es uno de los actos más nobles del alma, porque el verdadero desapego no es indiferencia ni frialdad, es libertad. Es poder vivir con intensidad sin depender, amar sin aferrarse, actuar sin quedar atrapado en los resultados. Séneca fue implacable al recordarnos que todo lo que poseemos es prestado por el destino y que en cualquier momento puede ser reclamado. Tu salud, tus bienes, tus relaciones, tu prestigio, nada de eso te pertenece realmente. Lo único que es tuyo, decía Epicteto, es tu capacidad de juzgar, tu intención, tu voluntad moral. Todo lo demás es externo, y si todo lo externo es ajeno, entonces el sufrimiento comienza cuando te identificas con lo que puede ser arrebatado. Por eso, la práctica del desapego es el antídoto contra el dolor innecesario. No se trata de no amar, sino de amar sabiendo que aquello que amas no es tuyo. Se trata de agradecer profundamente lo que tienes, sin depender de ello para estar bien. Piensa en la calma que sentirías si pudieras enfrentar una pérdida sin que tu identidad se derrumbe. Si pudieras atravesar una ruptura, un despido, una traición y aún así conservar tu centro. Eso no es insensibilidad, es fuerza, es claridad, es comprender que todo en la vida cambia, menos tu virtud. Y si tu paz depende de lo que cambia, tu paz no es verdadera. Marco Aurelio lo dice sin adornos. Recuerda que todo lo que amas puede ser destruido esta noche. Ámalo como si fuera temporal, porque lo es. Esta no es una visión pesimista, es un llamado a despertar, a disfrutar con más presencia, a soltar con más dignidad, a vivir sin miedo a perder, porque ya has renunciado a la ilusión de la posesión. Practicar el desapego requiere disciplina. Empieza con lo pequeño. No te molestes si alguien llega tarde, si pierdes un objeto, si tus planes cambian. Observa la reacción de tu ego y luego recuerda, esto no depende de mí. No necesito esto para ser quien soy.
Esa frase es una llave. Úsala cada vez que algo amenace tu serenidad. El desapego te permite moverte con gracia en un mundo que no puedes controlar. Te permite estar en relaciones profundas sin manipular ni mendigar amor. Te permite trabajar con excelencia sin ser esclavo del resultado. Te permite ser tú mismo sin ser definido por lo que tienes o lo que logras. Cada vez que eliges soltar con conciencia, estás afirmando tu soberanía. Estás diciendo, puedo perderlo todo, menos mi virtud. Puedo quedarme sin nada, pero no sin mí. Y eso para el estoico es la única verdadera invulnerabilidad. Clave 3. Deja de buscar validación externa y confía en tu juicio interno. Pocos venenos emocionales son tan sutiles y peligrosos como la necesidad de aprobación. Vivimos rodeados de opiniones, juicios y expectativas ajenas. Desde niños se nos entrena para complacer a los padres, a los maestros, a la sociedad, y sin darnos cuenta, convertimos la mirada del otro en juez de nuestro valor. El resultado es una vida vivida hacia afuera, donde cada emoción está atada a la aceptación externa. Pero el estoico rompe con esa cadena, porque sabe que la única voz que realmente importa es la de su conciencia. Epicteto lo explica con crudeza. Si quieres mejorar, prepárate para que te llamen tonto, idiota o loco, porque vivir conforme a la virtud en un mundo que idolatra la imagen es un acto de rebelión. Dominar tus emociones requiere una fuente interna de aprobación, una brújula moral que no cambie con los aplausos ni con las críticas. Si tu estado de ánimo depende de cuántos likes recibiste, de cómo te miran los demás, o de si te elogian o te ignoran, entonces eres prisionero. Prisionero de una cárcel invisible, pero real, la opinión ajena. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio, escribió en su diario personal: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Esa frase, escrita en silencio y sin audiencia, es una declaración de independencia. El emperador más poderoso del mundo se recordaba a sí mismo que el juicio verdadero es interior. La clave está en entrenar la voz de tu conciencia. Preguntarte, ¿esto que hago está alineado con la virtud, con la sabiduría, la justicia, el coraje, la templanza? Si la respuesta es sí, no necesitas aplausos. Si es no, ningún elogio del mundo podrá darte paz. Esa honestidad contigo mismo es tu verdadera guía. Esto no significa vivir aislado ni ignorar la crítica constructiva. Significa que tu centro emocional no debe estar en manos de otros. Significa que puedes agradecer un reconocimiento sin volverte adicto a él. Que puedes escuchar una crítica sin derrumbarte. Porque lo que te sostiene no es la imagen, es la integridad. Haz el ejercicio estoico. Cada noche repasa tus acciones del día. No para juzgarte con dureza, sino para afilar tu discernimiento. Pregunta: ¿he actuado con rectitud aunque nadie lo haya visto? ¿He sido fiel a mis principios aunque haya sido malinterpretado? Si la respuesta es sí, entonces has ganado, aunque el mundo entero diga lo contrario. La validación más poderosa es la que no necesita testigos. Es la que nace del alma que se sabe coherente. Y esa validación no se compra, no se ruega, no se negocia. Se construye, día a día, acto a acto. Y cuando la tienes, ya no te afecta el ruido exterior, porque sabes que lo que vales no lo dicta nadie más. Clave 2. Transforma la ira en disciplina y dirección. La ira es una de las emociones más poderosas y destructivas que puede experimentar el ser humano. Puede quemar relaciones, arruinar decisiones y manchar una vida entera en cuestión de segundos. Pero los estoicos no huyeron de la ira. La miraron de frente, la diseccionaron y nos enseñaron que no debemos reprimirla ni celebrarla, sino transformarla. Séneca escribió un tratado completo sobre esta emoción, de ira. En él advierte que nada nos asemeja más a las bestias que la rabia descontrolada. La ira, según él, es una locura pasajera, y como toda locura, exige distancia. ¿Qué es lo que alimenta la ira? La expectativa de que el mundo debería ser como tú quieres.
el orgullo herido, el deseo de castigo. Todo eso nace de un error de juicio, creer que lo externo está bajo tu control. La clave estoica está en recordar que la ira es una señal, no una sentencia. Es una alarma interna que indica que algo te importa, que algo está en conflicto con tus valores. Pero lo que haces con esa señal, eso es lo que define tu carácter. ¿Reaccionas con violencia o actúas con virtud? Marco Aurelio nos dice: la mejor manera de vengarte es no parecerte a quien te ha hecho daño. Esa es la verdadera victoria estoica. Transformar el impulso de destrucción en un acto de creación. Utilizar la energía de la ira como combustible para corregir una injusticia con templanza, para tomar decisiones firmes sin perder la compostura. Imagina que alguien te traiciona. La reacción inmediata es el deseo de represalia, el impulso de gritar, de cortar vínculos, de humillar. Pero el estoico introduce una pausa. Observa la emoción, la examina, pregunta: ¿esta ira me sirve o me encadena? ¿Estoy actuando desde la razón o desde la herida? Y entonces elige. No reprimir, sino redirigir. No negar, sino encauzar. La disciplina es el antídoto de la ira, porque la ira es explosión y la disciplina es contención consciente. La disciplina te permite transformar ese fuego en voluntad, en estrategia, en palabras justas, en decisiones firmes, en respeto propio. La disciplina convierte al esclavo de sus pasiones en un comandante de su destino. No se trata de volverse frío o apático, se trata de volverse fuerte, de tener dominio, de mirar a los ojos a quien te ha ofendido y decirle, sin odio pero con firmeza, que no te doblegará, que tus emociones están bajo tu mando, que tu alma no está en venta. Eso es estoicismo aplicado. Haz de esta práctica una constante. Cuando sientas que la ira te consume, no actúes. Respira, escribe, sal a caminar y luego regresa a ti. Pregúntate qué valor fue tocado, qué principio fue violado y actúa desde allí, desde tu núcleo, desde tu virtud. Así, la ira se convierte en fuego que forja, no que destruye. Clave 1. Cultiva el silencio interior como tu refugio permanente. En un mundo ruidoso, el silencio es un acto de resistencia. Vivimos rodeados de distracciones, opiniones, notificaciones, estímulos que exigen reacción inmediata. Pero el verdadero dominio emocional no se demuestra gritando más fuerte, sino permaneciendo en calma cuando todo alrededor se agita. Por eso, la clave número 1 del estoicismo emocional es esta: cultivar un silencio interior que nada pueda perturbar. Este silencio no es ausencia de sonido, es presencia absoluta, es la capacidad de estar en medio del conflicto y no perderse, de escuchar más de lo que hablas, de pensar antes de actuar, de observar sin juicio, de estar contigo mismo sin huir. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: elige no ser lastimado, y no lo serás. No te sientas lastimado, y no lo has sido. Esta frase nace del silencio interior, de la comprensión profunda de que tu paz no depende de lo que ocurre fuera, sino de cómo interpretas y decides desde dentro. El silencio interior es el espacio donde puedes mirar tus emociones sin identificarte con ellas. Es donde puedes sentir tristeza sin convertirla en depresión, sentir ira sin convertirla en violencia, sentir miedo sin convertirlo en parálisis. Es el espacio donde respiras antes de responder, donde te recuerdas quién eres, donde ejerces el control. No es fácil llegar a ese lugar. Requiere práctica, soledad, autoobservación. Requiere desconectarte del ruido externo y también del ruido mental, la crítica constante, la preocupación obsesiva, la necesidad de tener siempre la razón. Pero una vez que accedes a ese refugio, ya nada tiene poder sobre ti. Epicteto decía: tan pronto como te preocupas por la opinión de los demás, te conviertes en su prisionero. El silencio interior rompe esas cadenas, te convierte en tu propia fortaleza, te hace invulnerable a la manipulación emocional,
al chantaje afectivo, al caos de las masas, porque tú ya no reaccionas, tú eliges. Haz de este silencio tu práctica diaria, aunque sea 5 minutos al despertar. Antes de hablar, de escribir, de discutir, de decidir, siembra un instante de quietud. Vuelve a ti. Respira profundo. Observa tus pensamientos como nubes que pasan. No todos merecen tu energía. No todos merecen tu voz. Este silencio es un espacio sagrado. No necesitas defenderte allí, ni convencer a nadie. Solo necesitas estar, y en ese estar reencontrarte, una y otra vez, hasta que incluso en medio del caos sepas volver a ese lugar, sin que nadie lo note, sin palabras, sin ruido, solo tú, dueño de ti. Ahora que conoces estas 8 claves estoicas para dominar tus emociones en silencio, el siguiente paso es aplicarlas, porque la sabiduría sin práctica no transforma. Solo el compromiso diario con tu crecimiento interior convertirá estas ideas en realidad. No busques resultados rápidos, busca constancia, disciplina y una calma que no dependa de nada exterior, porque ese es el verdadero horizonte estoico, y estás caminando hacia él. Ahora que conoces estas 8 claves estoicas para dominar tus emociones en silencio, el siguiente paso es aplicarlas, porque la sabiduría sin práctica no transforma. Solo el compromiso diario con tu crecimiento interior convertirá estas ideas en realidad. No busques resultados rápidos. Busca constancia, disciplina y una calma que no dependa de nada exterior, porque ese es el verdadero horizonte estoico, y estás caminando hacia él. Has llegado al final de este recorrido, pero en realidad este no es un final, es un comienzo, un llamado, una promesa silenciosa que haces contigo mismo, vivir con dignidad interior, con temple, con claridad. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien íntegro, alguien que decide todos los días no ser víctima de sus impulsos, sino arquitecto de su carácter. Te has asomado al abismo de tus emociones. Has descubierto que muchas veces el dolor no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. Que la rabia es una señal, pero no una condena. Que la tristeza puede ser profunda sin ser oscura. Que el miedo puede convertirse en brújula. Que la soledad, bien vivida, es hogar. Todo esto solo es posible cuando cultivas el coraje del silencio. Ese silencio no es debilidad, es contención. Es un músculo espiritual que se fortalece cada vez que eliges no reaccionar desde la rabia, cada vez que decides respirar antes de hablar, cada vez que prefieres comprender antes que juzgar, cada vez que eliges no responder con el ego, sino con la virtud. Ese silencio te hace invencible, y ahora es tu turno, porque ningún estoico nace, se forja, en las noches en que nadie te ve, en los momentos en que todo arde por dentro, en los días en que parece que ya no puedes más. Ahí, justo ahí, se pone a prueba tu voluntad, y si eliges actuar con disciplina, con propósito, con paciencia, entonces ya estás caminando el camino estoico. Este canal, Horizonte Estoico, no es solo una voz que habla, es una comunidad que crece en silencio, que practica, que cae y se levanta, que aprende cada día a dominar lo único que realmente importa, su mundo interior. Aquí no vendemos fórmulas mágicas, aquí se forjan almas fuertes. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha despertado, una intuición profunda de que hay otra forma de vivir, una forma más sobria, más libre, más firme, no perfecta, pero sí poderosa. Sigue escuchando, sigue practicando, sigue regresando a ti. Recuerda siempre esto: el mundo podrá gritar, podrá provocarte, podrá fallarte, pero tú puedes elegir el silencio, y en ese silencio elegir la virtud, y en esa virtud construir tu paz, esa paz que no depende de nada ni de nadie, esa paz que es solo tuya. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente firme, mantente claro, mantente estoico.